Muy preciosa, eficaz, súper increíble, termonucleica para la bella de Sanhua, así que no seas vago y toma nota. Primero que nada, déjame decirte que si eres un jugador nuevo en Wuthering Waves, debes de saber que Sanhua es uno de los mejores sub DPS que tiene el juego. No solo por ser un 4 estrellas fácil de armar, sino que también posee una de las mejores habilidades Outro con la que podrás bufear el daño de los ataques básicos de tu DPS principal. Si da la casualidad de que no sabes qué es una habilidad Outro, déjame te explico rápido. Son como las reacciones elementales del Genshin Impact o algo así. La verdad yo tampoco sé qué es esa vaina. Usted solo verá a su personaje brillar, luego al momento de hacer el cambio, el personaje que sale del campo hace una habilidad conocida como outro y el que entra hará una habilidad conocida como intro. Volviendo con Sanhua, es que solo mírela, hay que llevarla porque su skin está bonita. ¡Es hermosa! Sin mencionar que su daño en las rotaciones es bastante decente. Pero qué mierda. Esto la vuelve una muy buena opción para llevar en diferentes equipos, sobre todo cuando estás comenzando. Es de hecho la compañera ideal para Encore, al menos hasta que salga Lupa dentro de unos 25 días más o menos. Ahora saque esa libreta y vaya apuntando. Y es que como estadísticas generales estarás buscando de 2000 de ataque, 120, 140 de recarga de energía, entre 60 y 70 de probabilidad crítica y de 200 a todo lo que puedas de daño crítico. Ya directo con la build de Sanhua puedes colocarle dos tipos de set, como el set de Glacio de Rinacita o el set de nubes iluminadas. Voy a explicarte rápido por qué solo estos dos. Y es que si llevamos a Sanhua con el set de Glacio estándar, nos estaremos condicionando a hacer 3 ataques en nuestra rotación para poder obtener el bono de este set. Además de que también tendríamos que lanzar la habilidad de Echo para sacar su bono de daño adicional, lo que significa más trabajo. Y como usted es un huevo, la verdad es que es muy poco cómodo y no se lo recomiendo. Por otro lado, si llevamos a Sanhua con el set de Glacio de Rinacita, estaremos un poco más libres en nuestra rotación y potenciaremos el daño de nuestra habilidad de resonancia, además de que el bono de daño de nuestro eco principal estará siempre activo, por lo que si quieres aumentar el daño Glacio de Sanhua, este sí que no está tan mal. Mientras que para el set de nubes iluminadas, también conocido como el set estrella para los support, debido a que funciona con todos los equipos, este set universal nos ayudará a brindarle más daño a nuestro DPS principal, condicionándonos únicamente de lanzar el eco para potenciar con un poco más de daño nuestra rotación. Sin ninguna duda, este es el set que deberías utilizar. También puedes colocarle el set de velo de medianoche, este únicamente para equipos donde tu DPS principal se beneficia de los ataques básicos y del daño de destrucción. Este set nos estará brindando para Sanhua un bono de daño de destrucción, que no le servirá para absolutamente nada, pero también nos dará un bono de daño de destrucción adicional al personaje entrante. Por lo que en equipos como el de Rover o Camellia, si no tienes a Roshia, puedes llevar a Sanhua con este set para potenciar su daño. Pasando con los ecos. Para los ecos de coste 4 estaremos buscando stats de daño crítico o probabilidad crítica según el arma que estemos usando, mientras que para el de coste 3 buscaremos bono de daño elemental Glacio o incluso uno de recarga de energía si no te sientes cómodo con la recarga que tenga tu Sanhua. Y para los ecos de coste 1, ataque porcentual. Pero si usted está demente, llévela con vida, de total no sirve pa' ni mi. Mientras que para esas substats de los ecos nos enfocaremos en buscar como principales daño crítico, probabilidad crítica, recarga de energía, daño de liberación o de habilidad de resonancia, o inclusive algo de ataque. Y es que ahora te muestro las armas para que ya no llores. Podemos llevar con Sanhua de momento 3 opciones bastante buenas, como el arma de Camellia, el arma de Shangli y también el arma de Esmeralda de Genesis, que es la espada 5 estrellas del banner permanente, lo cual yo te recomiendo que uses porque es más fácil de conseguir. Así que ni se te ocurra meterle un arma de 4 estrellas, esa vaina no sirve. Y ahora para sus equipos, como ella da buff a los ataques básicos, cualquiera de estos peligrosos aquí serán perfectos, siendo estos dos mis favoritos.
Y ya como sé que estás cansado de escucharme, ya por último tenemos cómo serán nuestras rotaciones. Es que amigo, déjame decirte que estas van a variar un poco respecto a cuántos dupes tengas con ella. Así que si no tienes dupes con Sanhua, bota esa porquería. Harás una rotación tranquila donde te enfocarás en cargar su concierto para activar su habilidad Outro únicamente. Por otro lado, si la tienes C1 harás un combo de 5 ataques para ganar 20 de probabilidad crítica en tu rotación. No es necesario que pegue al enemigo, solo con hacer las animaciones hasta el quinto básico ya nos bastará para recibir este bono. Aquí te comparto un pequeño truco para activar este crítico, y es que lo que tenemos que hacer es un ataque cargado normal. Sí, esto es pura... Donde en nuestra rotación entraremos al campo, luego ataque cargado sin llegar hasta la parte azul de la barra de Forte, junto con 2 ataques básicos, y ya con eso tendremos activado nuestra probabilidad crítica. Y ya si la tienes C6, déjame decirte que la vas a gozar, ya que nuestra rotación será exactamente igual, con la diferencia de que Sanhua nos dará un bono adicional de daño para todo el equipo al momento de reventar esos picos de hielo que dejamos con su habilidad y su liberación de resonancia. Ya para finalizar, si te gustó el video, te gustó la música, te encantó la portada, te causó depresión, agradecería que me regalaras un like. Así que aquí te dejo algunas de mis rotaciones. Adiós.